Esperamos a que el doc dé la indicación. Listo, perdón, ya iniciamos, ¿no? Ya estamos todos, creo, ¿no? ¿Sí? Ok. Ah. Bueno, pues somos el equipo 10. Mi equipo está conformado por Silva Poblano Lucet y su servidor, Camarillo Ventesau. Y el día de hoy les vamos a dar el tema de anemias megaloblásticas. Entonces, como objetivos, tenemos el general, comprender que la anemia megaloblástica y la importancia médica de esta patología. Y como específicos tenemos entender el mecanismo fisiopatológico y las manifestaciones clínicas. Y el otro es conocer los métodos diagnósticos para poder realizar un diagnóstico oportuno y poder proporcionar el tratamiento adecuado. Dentro del contenido tenemos el concepto, la epidemiología, los mecanismos de la cobalamina, las causas de deficiencia de la cobalamina, los mecanismos del folato, las deficiencias de esta, las bases bioquímicas para la anemia megaloblástica en común de estos dos, las manifestaciones clínicas, los datos hematológicos, el diagnóstico de deficiencias de cobalamina y folato y, por ende, su tratamiento. Entonces vamos a empezar con qué es la anemia megaloblástica, y esta se va a definir según el Harrison, que constituye un grupo de trastornos caracterizados por aspectos morfológicos propios de los eritrocitos que se encuentran en desarrollo en la médula ósea. La médula ósea refiere que se va a encontrar hipercelular con megaloblastosis y que la anemia pues, se va a basar en la eritropoyesis ineficaz. Y como tabla decía que de causa de anemia megaloblástica, decía que no solo por deficiencia de folatos y de cobalamina, sino por algunos trastornos genéticos y algunos fármacos antifolatos que también los vamos a ver más adelante. Ok, dentro de la epidemiología, vemos que tiene una prevalencia mundial la anemia megaloblástica del 2 al 5% de las anemias, siendo la tercera anemia más común, detrás de la anemia por deficiencia de hierro y por algún trastorno crónico. Aquí nos dice que la prevalencia de deficiencia de vitamina B12 varía entre 5 y 60% en nuestro país, pero en países industrializados aproximadamente es del 20%. Aquí nos marca de igual manera que en niños menores de 5 años se reportan tasas mayores de desnutrición y anemia en un 13.2%, en los adolescentes un 10.6% y en pacientes mayores a 65 años hasta un 30%, con mayor prevalencia en varones y en áreas con bajo desarrollo socioeconómico. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la cobalamina o la vitamina B12. La cobalamina y la vitamina B12 va a tener diferentes formas, pero su estructura química la tenemos del lado derecho, en donde tendrá un núcleo, bueno, tendrá un átomo de cobalto, por eso su nombre, en su núcleo de corrina. Va a tener diferentes grupos funcionales, como la cianocobalamina, la metilcobalamina, adenosil y el hidroxilcobalamina. Y tiene su ribonucleósido de benzimidazol. Entonces, dentro de las formas de la cobalamina tenemos a la adenosilcobalamina. La adenosilcobalamina principalmente va a estar en la mitocondria y nos va a ayudar a la conversión del metilmalonilcoenzima A al succinilcoenzima A. Esto va a estar relacionado a la oxidación de los ácidos grasos y la succinilcoenzima A va a entrar al ciclo de Krebs para obtener ATP. La metilcobalamina, que es como la más importante aquí, se va a presentar en el plasma sanguíneo, así como en el citoplasma celular. Aquí vamos a ver que tiene su función con la conversión de la homocisteína y con la relación al ácido fólico, que en un momento más lo vamos a ver. La hidroxicobalamina también está presente y esta lo relacionan ya en el tratamiento farmacológico, así como la cianocobalamina, en la que se convierte a metilcobalamina rápidamente. Pero, pues, ¿de dónde vamos a obtener la vitamina B12? La vitamina B12 la vamos a obtener de fuentes alimenticias, de los alimentos de origen animal, carne, pescado, productos lácteos, ya que las frutas, verduras, etcétera, no van a contener vitamina B12, a menos que estos estén contaminados. Entonces, aquí vemos que un grupo en riesgo serían los vegetarianos. La eliminación diaria de la cobalamina es de 1 a 3 picogramos, siendo la misma cantidad la necesidad diaria que se necesita.
La eliminación principalmente va a ser por vía biliar y la reserva corporal está principalmente en el hígado. Esto siendo de 2 a 3 miligramos, que son suficientes para 3, 4 años, o en alguna literatura dice de 2 a 6 años, antes de que haya una interrupción total del aporte de la vitamina B12. La siguiente, por favor. Entonces aquí vamos a ver la absorción de la vitamina B12. Hay dos tipos, un transporte pasivo y un transporte activo. El transporte activo va a ser solamente atravesar la mucosa estomacal, duodenal, ileal y va a ser totalmente ineficaz. Va a ser rápido, pero totalmente ineficaz, ya que se va a absorber de 1 al 2% de la dosis oral. Ya el transporte activo es el que va a ser el principal. Entonces, vamos que de la dieta vamos a tener nuestro alimento con la proteína y la cobalamina. Nos vamos a situar en este de blanco y negro. Entonces, comemos la proteína con la cobalamina y llega al estómago. Aquí el ácido clorhídrico y la pepsina va a liberar la cobalamina de la proteína. Entonces tenemos a la cobalamina solita, pero la cobalamina nunca puede estar solita. Entonces, las células salivales, como las células parietales del estómago, van a empezar a secretar la aptocorrina o la proteína R. Entonces, esta se une a la cobalamina y da el complejo cobalamina-aptocorrina. En este momento, igual las células parietales están secretando el factor intrínseco, pero solamente lo están secretando. Ahorita no hay como una acción de él. Entonces, este complejo de cobalamina-aptocorrina se dirige hacia el duodeno y en el duodeno, por la tripsina pancreática, la va a liberar la cobalamina de la aptocorrina, degradando a la aptocorrina y entonces la cobalamina queda solita. Entonces aquí es donde viene el factor intrínseco, se une a ella y se da el complejo factor intrínseco cobalamina. Aquí es muy importante ya que se va a llevar hasta el hilio terminal. En el hilio terminal es donde se va a dar totalmente la absorción de la cobalamina. Ya en el enterocito, en la parte de las microvillosidades, encontramos a la cubilina, que es el receptor de este complejo. Debe de estar el factor intrínseco porque si no, no se va a absorber la cobalamina. Aquí se une el complejo a la cubilina y por endocitosis pasa la cobalamina. Ya en el ilion se sintetiza de igual manera la transcobalamina 2. Esa transcobalamina 2 transporta de 20 a 60 picogramos de cobalamina hacia el plasma. Entonces entra al plasma principalmente a la circulación portal y penetra en los tejidos, que dijimos que los depósitos principalmente van a estar en hígado. Hay otra transcobalamina, que es la transcobalamina 1, que está saturada en 66% por la cobalamina, pero esta no tiene la capacidad de penetrar en los tejidos. Entonces, la principal es la transcobalamina 2. Aquí en el hígado vemos que los depósitos son de 1000 a 3000 picogramos y las manifestaciones se producen de 3 a 6 años por la interrupción en el aporte de la vitamina B12. Los signos aquí nos dice que aparecen cuando el pool hepático o el depósito hepático es menor a 300 picogramos. La siguiente, por favor. Gracias. Entonces, ¿cuál es la función o la importancia de la cobalamina? Dijimos que la cobalamina iba a convertir la homocisteína a metionina, que aquí va a ser muy importante. Esto a su vez, la metilcobalamina va a convertir 5-metil-tetrahidrofolato a tetrahidrofolato, que es la forma activa del ácido fólico. Esto porque va a ser importante. Ante una deficiencia de la vitamina B12, va a haber una deficiencia del tetrahidrofolato. Entonces va a haber un atrapamiento, a lo que se llama atrapamiento de folato. Es decir, se van a empezar a acumular cantidades de 5-metil-tetrahidrofolato, que este es el que no nos es funcional. Otra parte aquí es que no se ha descrito propiamente el papel de la metilcobalamina en la síntesis del DNA. Solamente se dice que es como una parte indirecta. ¿Y esto por qué se va a dar? Vemos que va a convertirse de la homocisteína a la metionina y la metionina va a ser un precursor de la S-adenilsilmetionina o más conocida como SAM.
Este SAM es importante porque tiene funciones de transmetilación en algunos productos, como lo es la mielina, que aquí es importante porque podemos llegar a presentar síntomas neurológicos, y en el DNA. Entonces es muy importante aquí en la síntesis del DNA. Así como el SAM va a tener una actividad de inhibición del 5,10 metil tetrahidrofolato, 5,10 metilen tetrahidrofolato a 5 metil tetrahidrofolato. Esto lo va a inhibir si está la metilcobalamina, pero si no está, entonces van a estar produciéndose y produciéndose y produciéndose cantidades de 5 metil tetrahidrofolato, que este es el que no nos sirve. Entonces va a haber un atrapamiento de este 5-metil tetrahidrofolato, no se va a convertir en tetrahidrofolato y entonces no va a haber una síntesis de las purinas, que igual es relacionado a la síntesis del DNA. Entonces es por esto que es importante la metilcobalamina. Y bueno, por parte de las causas de deficiencia de cobalamina, en adultos vamos a tener que son aquellos vegetarianos estrictos que evitan el consumo de carne, pescado, huevos, queso y otros productos animales, y que en estos pues, se encuentra cierto porcentaje de cobalamina. Tenemos que por parte de los lactantes se ha descrito que, este, que las madres cuando tienen esta carencia de cobalamina y que no son diagnosticadas, pues se le va a pasar a los recién nacidos porque la placenta hace efecto de concentración, ya lo vamos a ver también en folatos, y los recién nacidos, bueno, ya los neonatos, van a presentar la anemia megaloblástica de lo que es de 3 a 6 meses. Y entonces, bueno, ya tenemos por parte de alimentación, correcto, ¿no? Entonces, ahora por parte de la absorción gástrica, pues vamos a tener varios mecanismos. Algunos son el alcoholismo, bueno, que fallan, ¿no? En la absorción y todo este proceso que ya nos explicó Lucet en fisiología. Y tendremos otros como la gastritis atrófica simple, el síndrome de Zollinger-Edison, derivación o reacción gástrica por un déficit de absorción y que este va a ser mayor a 1,2 milímetros, o el uso de, bueno, acompañado de fármacos, que sería con el uso de inhibidores de la bomba de protones. Tenemos que por parte de las causas intestinales, pues son, bueno, la principal va a ser enteropatía por gluten. Hay otras como la pancreatitis grave, síndrome de asa intestinal con estancamiento, síndrome de, no sé cómo se pronuncie, Imerslund-Grasbeck, va a ser en anemia melanoblástica aguda, o VIH, entre otros. Y la principal, y que vamos a hacer un gran paréntesis adelante, pues va a ser la que está resaltada en negra, que va a ser la anemia perniciosa. También hay otros déficits en el transporte que van a ser asociados principalmente a anomalías congénitas, como la deficiencia o anomalía congénita de la transcobalamina, que pues como lo acabamos de ver, pues no va a pasar al plasma, ¿no? Que es la que más se encuentra, pues no va a tener un déficit de pues no se va a absorber. Acidemia de la aciduria metilmalónica congénita y anomalías adquiridas en el metabolismo, que va a ser la inhalación del óxido nitroso, que va a convertir la cobalamina en un precursor, pero este va a ser inactivo y que no va a tener función metabólica. Ahora, como gran paréntesis, vamos a tener lo que es la anemia perniciosa, y que este se va a definir como la ausencia del factor intrínseco o consecuencia de una atrofia gástrica. Por parte de epidemiología, pues tenemos que la incidencia general es de 120 por cada 100,000 habitantes en el Reino Unido, y que va a haber una mayor ligera predisposición hacia las mujeres. Como factores de riesgo tenemos principalmente, ay, perdón, Lolita Ayala me persigue. Eh, un antecedente o que tenga una enfermedad autoinmune activa, ya sea cualquiera de estas que están aquí abajo. Bueno, enfermedades autoinmunes, que sería tiroiditis de Hashimoto, algunos casos de diabetes, cualquiera de esas, ¿no? Cualquier enfermedad autoinmune, porque por la hiperrespuesta celular. Tenemos que por lo general se dan de los 40 a los 60 años, predisposición por el grupo de sanguíneo tipo A y defectos en el antígeno leucocitario humano, en el tipo 3, en el B8, en el B12 y en el BW15, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tener esta anemia perniciosa? Primero vamos a tener lo que es
una gastritis crónica después va a evolucionar a la atrofia gástrica. Y esto muchos autores la han asociado o no, y lo van a dividir en dos, con el Helicobacter pylori. Consecuente de esta atrofia gástrica, pues es una metadisplasia, la metadisplasia, pues adenocarcinoma gástrico. Entonces, ¿cómo vamos a tener esto? Pues de forma normal, pues la célula parietal pues va a liberar lo que es el factor intrínseco, ¿no? Que ya nos dijo Lucet que se va a unir y va a pasar por fisiología pues, al ileón terminal y que ahí se va a absorber. Pero como con el antecedente sobre todo de la enfermedad autoinmune, por la hiperreactividad de las células, vamos a tener que principalmente la célula dendrítica va a atacar al intercambiador de hidrógeno-potasio que está encontrado en la célula parietal y si en general está tocando a la célula parietal y la está destruyendo, pues ya no va a haber liberación de factor intrínseco y no se va a unir la cobalamina nada y se va a desechar. Y a esto también tenemos el otro que va a ser asociado al Helicobacter pylori o tipo B, que esto se describe, en la imagen de aquí abajo, donde nos va a dar la colonización bacteriana, va a predisponer a que haya hipocloridria, que va a ser la disminución del factor intrínseco, el aumento de ácido clorhídrico, la disminución del ácido clorhídrico, perdón, y el aumento del pH gástrico. Entonces, pues como no hay factor intrínseco, pues no se va a absorber nada. Y pues como ya no lo dijo, pues como dice anemia perniciosa, va a ser más lenta. ¿Por qué? Pues porque los depósitos van a ser acabados a lo largo de 2 o 3 años. Ahora, siguiendo, vamos a tener que el estudio para observar qué tan avanzado está esta patología a nivel estructural y que no haya, para confirmar si es una metaplasia o puede ya estar evolucionando a una adenocarcinoma, tenemos la endoscopía, que es el primer paso según el protocolo de Sydney, donde nos dice principalmente que al realizar la endoscopía y unas clasificaciones que tienen los endoscopistas para esta, que es la Kimura, Kimura Takemoto, nos va a definir lo que es la mucosa gástrica normal, que es la parte de la derecha, consecuentemente la gastritis crónica, después la atrófica y como último, la metaplasia, la displasia y el cáncer gástrico. Entonces, a través de esto, pues, se va a elegir aparte de un seguimiento ya por parte del oncólogo, ¿no? Se va a elegir la biopsia, que en pues puede mostrar atrofias de todas las capas del cuerpo y el fondo del estómago con pérdida de elementos glandulares. Y esta, pues, ausencia de células parietales por la fisiopatología y un infiltrado de células inflamatorias mixtas, ¿no? Entonces, principalmente va a ser asintomática, después se puede debutar como una anemia ferropriva y después va a evolucionar, ya se va a dar como tal las manifestaciones, que entre estas pues va a ser el síndrome anémico, la insuficiencia cardíaca congestiva, la taquicardia, y vamos a tener, como esta afecta a la mielinización, pues vamos a tener una enfermedad desmielinizante, ¿no? En esta se va a tener el síndrome medular combinado, en el cual va a haber, ¿qué era? Pérdida de la sensibilidad, pérdida de la sensibilidad profunda, consciente. Esta va a haber ataxia medular, vamos a tener el signo de rombe positivo y parestesias. Y esto va a afectar más a hombres. Bueno, o sea, estos síntomas neurológicos van a ser más hacia los hombres. Entonces aquí tenemos una tabla que nos diferencia entre gastritis tipo 1, que va a ser autoinmune principalmente, y la tipo B, que va a ser asociada a Helicobacter pylori, pero que en las dos, pues ya, lo más importante, pues va a ser la serología, que lo que nos indica por parte de la gastritis autoinmune, va a haber un aumento de la gastrina y el pepsinógeno 1 y 2 va a estar disminuidos o menor a 3. Y ya por parte del diagnóstico, vamos a ver los anticuerpos séricos, que esto va a ser inmunoglobulinas G contra el factor intrínseco, que no son tan específicas y que
en el tipo 1 pues va a ser el bloqueador, que impide la combinación del factor intrínseco con la cobalamina, y el tipo 2, que es la unión, que impide, entre comillas, unión, que impide la unión del factor intrínseco con la mucosa ileal. Entonces, mencionaba el Harrison que había dos más específicos, que va a ser los que más se van a pedir, porque estos pues hay margen de error, ¿no? Entonces, vamos a tener los anticuerpos contra factor intrínseco en un 80% de los individuos, y el anticuerpo contra células fatales activadas en un 90%. Y tenemos otro caso que va a ser la anemia perniciosa, o también, ¿cómo se llamaba? También se le puede conocer o buscar a la anemia perniciosa como síndrome de Allison-Birmer. Bueno, y ya, por parte de la anemia perniciosa juvenil, vamos a tener todos los síntomas de atrofia gástrica, aclorhidria y anticuerpos contra el factor intrínseco, pero todavía no van a estar activos como tal, o pueden dar falsos positivos en los anticuerpos contra células parietales. Entonces, esos son como los principales métodos de diagnóstico, y el tratamiento, pues ya no lo va a decir los más adelante, con inyecciones intramusculares de hidroxicobalamina. Ahora, por parte del folato, tenemos que los folatos hacen referencia a un grupo amplio de folatos naturales y como sintéticos. Entonces, vamos a tener que la mayoría de estos alimentos que contienen folato, pues va a ser el hígado, la levadura, la espinaca y otros vegetales verdes y de granos, y que principalmente pues van a ser poliglutamatos en la naturaleza. Entonces vamos a tener, por parte de la estructura química, el ácido teroico más varios ácidos glutámicos, que nos van a dar los poliglutamatos de un 70 a un 90%, mientras que el ácido fólico solo va a tener uno y se va a considerar monoglutamato, y que pues va a ser sintético principalmente, ¿no? No se encuentra el ácido fólico en la naturaleza, sino los folatos, y ya luego se absorben, hacen harto unos procesos que les voy a decir. Y tenemos que las necesidades de folato en el adulto son cerca de 50 a 100 picogramos, y a diferencia de la cobalamina, estos depósitos en el hígado se van a acabar en 2 a 3 meses. Y ya va a ser más rápida la eficiencia de notar como una anemia megaloblástica, la deficiencia de folato, que la deficiencia de cobalamina. Ahora, por parte de su fisiopatología, pues tenemos que, por parte de la alimentación, pues va a entrar los folatos propios de la dieta, o ácido fólico con algunos suplementos. Vamos a tener a otros que van a ser el ácido folinílico y el ácido levomefólico, que estos van a ser otras formas del ácido fólico. Bueno, y ya estos van a entrar en contacto con el cuerpo gástrico, y estos se van a absorber principalmente en duodeno. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a tener diferentes tipos de receptores para la absorción. Entonces, el folato como tal, como se encuentra en la naturaleza en poliglutamatos, se necesita hidrolizar, porque esta es una vitamina hidrosoluble. Se necesita hidrolizar para transformarla a monoglutamato, y por eso el ácido fólico pasa de forma pasiva sin necesidad de alguna enzima. Entonces, la que va a hacer el paro aquí va a ser el glutamato carboxipeptidasa 2, que esta la va a transformar a 5, ¿cómo se llama? 5-metil tetrahidrofolato, o sus siglas, que las vamos a ver mucho, que son estas de aquí. Estas van a entrar al plasma, y un tercio va a estar acoplado a la albúmina, y 2/3 van a estar libres, que más tarde van a entrar en contacto con otro receptor, que va a ser ¿cómo se llama? Ay, no es transportador de folato reducido, es proteína ligadora de folato asociada a membrana, y que esto se va a unir en 2/3, y que se va a estar en contacto con el hígado,
y ahí ya van a estar las reservas que por lo general algunos autores ya más actuales la mencionan de 2 a 12 miligramos, ¿no? No esta de aquí. Entonces, ahí es donde se van a encontrar las reservas de folatos y más adelante ya vamos a ver toda la cadena específica, ¿no? Bueno, esta imagen la pongo para después. Y bueno, aquí van a entrar en contacto con otros 2 receptores que tienen en membrana. Se va a encontrar en el plasma aquí, ¿no? El 5-metil tetrahidrofolato. Entonces, van a ver algunos receptores que son el folato receptor 1 y 2, bueno, alfa y beta, ¿no? Alfa y beta o 1 y 2, como lo pueden encontrar en la bibliografía, y otros que son folato acoplado a protones, que esto, bueno, sobre todo en el folato acoplado a protones, si hay algún trastorno genético, pues ya no se va, bueno, ya no va a entrar a la célula. Estos receptores pues van a estar en la membrana celular y pues van a captar el 5-metil tetrahidrofolato y van a meterlo por endocitosis, ¿no? Entonces ya tenemos aquí dentro de la célula a esta molécula. Entonces aquí va a haber muchas vías y muchas funciones, y la principal que siempre van a mencionar los libros es como coenzima de muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque para empezar, acompañado de la B12, acompañado de la, ¿por qué no me deja? Ah, ay, no me deja moverle. Bueno, aquí, supongamos que aquí hay, ah, perdón, aquí. Aquí está como cofactor la B12 y van a transformar, como ya no lo dijo Lucet, la homocisteína a metionina. Y nos va a dar la forma activa que es el tetrahidrofolato, ¿no? Entonces, esto nos va a servir como coenzima y va a ser el metabolismo como aceptor, como donador de un solo carbono. Eso es muy importante. Y esto va a ser la transformación, por ejemplo, de serina a glicina, la homocisteína también, y otro, otros, ¿cómo se llama? Otras estructuras que solo dependen de un solo carbono y, por ejemplo, ya nos dijo Lucet que de aquí de 5,10 metileno tetrahidrofolato, pues aquí va a dar uno de sus carbonos. ¿Para qué? Pues para la replicación del DNA y por ende pues, la síntesis de purinas y de pirimidinas. Entonces esto se va a convertir a dihidrofolato y una parte es muy importante aquí de la dihidrofolato reductasa, pues se va a convertir cierto porcentaje otra vez en la forma activa para seguir haciendo el ciclo, o se va a desencadenar a otros, bueno, se va a desechar a una molécula más simple que no tenga función en el organismo y se deseche. Entonces, ahora, por parte de arriba, pues ya tenemos, ya que nos dijo Lucet, que la metionina pues va a ser alrededor de 100 procesos de metilación, refieren a algunas bibliografías del SAM al SA y de la homocisteína a través de la B6, que aquí lo está, va a convertir la homocisteína a cisteína. Entonces, ahora, por parte de las patologías principales que tenemos, les voy a poner con otro color, una alteración, ya sea el hidrofolato reductasa, vamos a tener que son los antifolatos y que aquí va a estar principalmente el metrotrexate. Ay, ay no. Ayuda. Ya. Va a ser el metrotrexate y y el trimetoprim. Entonces, no nos va a permitir convertir el dihidrofolato a tetrahidrofolato y pues no nos va a hacer todo este ciclo como debería ser de forma normal. Otros son alteraciones en el 5-metil, en el 5-metilente, perdón, 5,10 metil tetrahidrofolato reductasa por polimorfismos en el C77 y que esto va a ser principalmente los recién nacidos
y que nos pueden dar algunas alteraciones cardiovasculares congénitas y valvulopatía periférica. Entonces, también tenemos en claro que la homocisteína va a ser mediada por 3 vitaminas: el ácido fólico, que es B9, la cobalamina, que es la B6, y la B12 y la B6. Entonces, si alguna de estas tenemos alguna deficiencia, pues en todas estas patologías se va a aumentar la homocisteína, y esta homocisteína puede presentarse ya sea en el recién nacido o al momento del diagnóstico de esta patología, que lo veremos más adelante. Entonces, si alguna de estas 3 vitaminas falla, pues nos va a dar, como no se va a poder metilar la homocisteína a metionina, perdón, pues en todos se nos va a aumentar la homocisteína y lo vamos a encontrar en los métodos diagnósticos. Y bueno, aquí les puse las funciones ya escritas para que lo revisen con calma. Ok, entonces vamos a pasar a las causas de la deficiencia del folato. Principalmente lo dan en 4 grupos. La principal es la nutricional, hay una absorción deficiente, un aumento de la necesidad o los fármacos antifolato. En la nutricional es la más frecuente, donde las cantidades pues van a ser insuficientes en la dieta. Esto de igual manera está relacionado a algunas situaciones de desnutrición o hipovitaminosis, como lo es Kwashiorkor, escorbuto, y en lactantes que tengan infecciones repetidas o en lactantes que sean alimentados por leche de cabra, que igual no tendrá la cantidad suficiente de folato. Dentro de la absorción deficiente, como lo vimos, la absorción se va a dar por el tracto digestivo, entonces todos están relacionados a ella, como la enteropatía por gluten, que nos va a dar una absorción deficiente, el síndrome congénito de absorción deficiente selectiva de folato, que aquí es una mutación entre el transportador de folato acoplado a proteínas, entonces no nos va a dar esta absorción, una gastrectomía parcial o la enfermedad de Crohn, en donde aquí nos va a dar una absorción deficiente, pero si esto se suma a una cantidad insuficiente de folato en la dieta, pues va a haber un mayor riesgo de presentar anemia megaloblástica. En las situaciones de aumento de la necesidad, lo vemos principalmente en el embarazo, ya que estos aumentan de 200 a 400 picogramos al día, siendo lo normal, nos lo dijo Saúl, de 50 a 100. Y esto principalmente se da por el aporte que se le da al feto y el catabolismo del folato que se está dando por la proliferación de los tejidos. Entonces aquí podemos dar igual un tratamiento profiláctico para esto y para prevenir algún defecto en el tubo neural. En la prematurez, en los recién nacidos, tanto a término como prematuros, nos dicen que las concentraciones tanto séricas como eritrocitarias del folato están aumentadas, pero tienen una demanda 10 veces mayor a la que tenemos los adultos. Entonces, a las 6 semanas se empieza a disminuir las cantidades de folato, entonces en los prematuros principalmente esta disminución es más marcada, entonces se puede presentar anemia megaloblástica en estas semanas. Entonces, de igual manera, se puede dar un tratamiento profiláctico. Algunos trastornos hematológicos nos dicen principalmente que es la anemia hemolítica crónica o la anemia hemolítica autoinmunitaria, o en algunos procesos pues en donde esté el recambio celular muy activo, como en neoplasias malignas. O trastornos inflamatorios, como igual un ejemplo sería enfermedad de Crohn, artritis reumatoide, tuberculosis, psoriasis, en donde se aumenta la necesidad de folato por lo mismo y hay una disminución en el apetito de estos pacientes. Entonces esto también se puede sumar a la cantidad insuficiente que se está consumiendo de la dieta. En la diálisis prolongada, como lo vimos, el folato va a tener una unión débil a las células plasmáticas, entonces es mucho más fácil que se elimine. De igual manera, aquí también podemos dar un tratamiento profiláctico para esto. Y en las hepatopatías, aquí dijimos que también el depósito está principalmente en hígado. Entonces, si hay una lesión de los hepatocitos, se puede estar eliminando constantemente el folato. Y los fármacos antifolato, que principalmente ya los mencionamos aún, que es por la inhibición de la dehidratofolato reductasa, en la que no nos da la parte activa del folato, que es principalmente por el metotrexato y el trimetoprim, pero hay otros fármacos como el
hidantoinato y la primidona, que estos disminuyen la concentración sérica del folato, al igual que el alcohol disminuye la concentración del folato. Entonces en pacientes con un etilismo crónico se les tiene que suspender totalmente el consumo de alcohol y se le da el tratamiento con ácido fólico, que estos van a responder de una buena manera. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de las bases de la anemia megaloblástica, vimos que hay un defecto en la síntesis del DNA, tanto en el metabolismo de la vitamina B9 como de la vitamina B12. Entonces, ¿esto qué nos va a producir? Nos va a producir que haya una prolongación en la fase S del ciclo celular. Esto nos va a dar un retraso en la horquilla de replicación y en la conexión de los fragmentos que están siendo sintetizados por la hebra que va retrasada. Entonces nos va a dar una detención en la maduración nuclear, un daño en la división celular y un desequilibrio en el crecimiento de esta. Entonces, ya vimos lo importante de la vitamina B12 y la vitamina B9, ¿no? La síntesis del DNA por las purinas, por la transmetilación del DNA, y esto va a estar afectando principalmente a las células que tengan una elevada actividad mitótica. Entonces, las principales van a ser las células hematopoyéticas. Entonces, va a haber una hematopoiesis megaloblástica, perdón, y esto va a ser anómalo. Entonces, directamente nos va a causar una anemia y esto de igual manera se puede sumar una citopenia, que por la hematopoiesis ineficaz, pues es el resultado de esto. En las células, ya en la médula ósea, las células medulares, ¿cómo se van a ver? Pues van a verse con un núcleo grande, con cromatina laxa, esto principalmente porque van a estar en la fase S, que no deberían de estar ahí, deberían de estar en la fase de reposo. Entonces esto van a ser núcleo grande con una disociación núcleo-citoplasmática, es decir, el núcleo va a estar inmaduro, grande, pero como la síntesis de RNA y de las proteínas no va a tener una afección, entonces el citoplasma sí va a estar en un estadio madurativo. El componente principal de la anemia va a ser una eritropoiesis pues ineficaz, pero también va a darse un componente que es la hemólisis extravascular. Esto porque va a dar una apoptosis de unos eritrocitos que ya están maduros. Entonces, aquí también podemos ver en los laboratorios un aumento de la lactato deshidrogenasa, de la bilirrubina indirecta, pero los eritrocitos, los reticulocitos más bien, no van a estar aumentados, como si fuera una anemia hemolítica. Otras células que igual pueden estar afectadas la de la mucosa oral, la lengua, el estómago, vagina, cuello uterino, por esta misma actividad mitótica, y pueden mostrar algunos cambios, pero esto principalmente pues lo vamos a ver en laboratorio, el diagnóstico por laboratorio de la anemia megaloblástica. Ya dentro del diagnóstico, pues principalmente vamos a hacer de primera mano el interrogatorio, la historia clínica. Vamos a preguntar directamente la alimentación, los hábitos dietéticos, el alcohol, las carencias, los medicamentos que puede llegar a tomar el paciente, las enfermedades que presenta, los antecedentes familiares, el examen clínico, que ahorita vamos a ver el cuadro clínico, y los exámenes complementarios, que ahorita con esto que les acabo de decir de las bases bioquímicas, vamos a ver cómo se va a ver el frote sanguíneo, la médula, etcétera, por los laboratorios, imágenes y los estudios específicos, que ya nos lo decía en la anemia perniciosa Saúl, por la endoscopia digestiva alta y por los anticuerpos, antifactor intrínseco y las anticélulas parietales gástricas. Aquí también está relacionado con la biopsia de la mucosa gástrica. Igual en el Farreras decía que la endoscopía y la biopsia se puede dar anualmente, dependiendo del paciente, o si son pacientes jóvenes, se puede dar de 3 a 4 años. Bueno, les dejé un cuadro del Instituto de Oregon, donde da como el resumen de folato o de vitamina B. Pero eso ya para que lo revisen con calma. Después tenemos
como las manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Pues porque principalmente estos pacientes no se le empieza a sospechar de alguna anemia megaloblástica hasta que, bueno, por algún examen de laboratorio de rutina o a un hallazgo ocasional, puede ser la elevación del volumen corpuscular medio, pero puede haber síntomas que a final de cuentas la enfermedad está progresando, pero que algunos síntomas no son tan notables o los deja pasar al paciente. Entre estos, pues vamos a tener la glositis, la quelosis comisural, eh, febrícula sin origen aparente a momentos, la ictericia. ¿Por qué? Pues por la lisis de eh, los eritrocitos elongados y los reticulocitos, pues al ser inmaduros, los eritrocitos van a hacer lisis al poco tiempo, o sea, va a reducir su vida útil. La hiperpigmentación reversible de la piel con melanina y algunos estados de inmunodeficiencia secundaria que se podría ser trombocitopenia y leucopenia. ¿Por qué? Pues por la deficiencia de ácidos nucleicos. Algunas consideraciones especiales, tenemos que, como principalmente son asintomáticos, van a haber cambios epiteliales a lo largo de todo el tubo digestivo, sobre todo el alto, y si hay un cambio epitelial, o puede estar, por ejemplo, presentado con una anemia perniciosa, pues hay un gran riesgo de neoplasias, igual cambios en el cuello uterino en frotis. Entonces hay un riesgo relativo para presentar neoplasias. Ahora, esto va a estar enfocado principalmente a folato, que va a ser durante el embarazo, puede estar acompañado de abortos recurrentes, prematurez o infertilidad en caso del hombre, y si la mamá pues, tiene deficiencia de ácido fólico, pues como ya lo hemos visto en muchos temas, pues hay deficiencia o defectos del cierre del tubo neural. Entonces esto se previene pues, con la toma de ácido fólico las primeras 12 semanas, ¿no? Igual la homocisteinuria, que sería mayor a 100, vamos a ver que el dimorfismo de la enzima que ya les dije, la 5,10 metileno tetrahidrofolato reductasa, que esto pues, nos va a estar acumulando la homocisteína y en el recién nacido se va a presentar a las 4 o 6 semanas. Y esto va a estar acompañado con toda esta parte de aquí, que son eventos cardiovasculares como infartos, EDCs, tromboembolias pulmonares y alguna valvulopatía periférica. Y ahora, esta parte de aquí, pues sería como el diagnóstico diferencial de una deficiencia de folato con una deficiencia de cobalamina, ya que la cobalamina, como nos lo dijo bien Lucet, va a estar asociado, como son productos de metilación, pues ya no va a ser enfermedades desmielinizantes y estos van a tener más síntomas neurológicos, aparte de todos los de antes que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, ya les mencioné que puede estar asociado con degeneración combinada aguda posterolateral o algunos síntomas asociados a demencia por déficit de cobalamina. Y si está en crecimiento o como la anemia perniciosa, pues va a haber un retraso en el crecimiento y hasta un déficit intelectual. Ok, entonces por parte del diagnóstico de los datos hematológicos, lo primero que vamos a evaluar, el primer parámetro será la hemoglobina, que igual depende de la edad y del sexo, que ahorita vamos a ver en la diapositiva que sigue por parte de los parámetros de la OMS. El hematocrito, que igual nos hace referencia a la concentración del volumen que está ocupado por los eritrocitos, que en valor normal es 40 a 50%. El volumen corpuscular medio, que nos hace referencia al tamaño del eritrocito, que es de 80 a 100 femtolitros, que aquí en la anemia megaloblástica será mayor a 100 femtolitros. Y la hemoglobina corpuscular media, que es el volumen del eritrocito que está ocupado por la hemoglobina, de 27 a 34 picogramos y que nos hace referencia a qué tan rojo está el eritrocito. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es el promedio de la hemoglobina en un decilitro de sangre, que es de 31 a 36 gramos. La morfología, que puede ser variable, ahorita lo vamos a ver, y los reticulocitos del 0.5 al 1.5%. La siguiente, por favor. Entonces aquí igual ayer nos lo marcaban de
los parámetros de la hemoglobina por parte de la OMS, que nos dan la edad y el sexo. Entonces vamos a ver si sin anemia, que también se divide en anemia leve, moderada y grave. Y esto pues lo tenemos que evaluar con el paciente. La siguiente, por favor. Ya en la sangre periférica dijimos por ya la explicación fisiopatológica que va a haber macrocitos ovalados, anisocitosis considerable, es decir, diferentes tamaños de los eritrocitos, y poiquilocitosis, diferentes formas, así como el volumen corpuscular medio va a ser mayor a 100 femtolitros, van a estar grandes. Y lo característico aquí van a ser neutrófilos, que son hipersegmentados con más de 5 lóbulos nucleares, y en ocasiones, como dijimos, hay una hematopoiesis ineficaz, se puede acompañar de anemia, pero se puede acompañar la anemia con leucopenia o un recuento de plaquetas moderadamente reducido. En la médula ósea, dijimos que va a ser principalmente hipercelular, con acumulación de células primitivas, va a ser el núcleo del eritroblasto con un aspecto primitivo, y pese a la maduración, que va a ser una maduración del citoplasma por la disociación núcleo-citoplasmática, y va a haber células muchísimo más grandes que los normoblastos y un mayor número de células con núcleos lobulados, excéntricos o fragmentos nucleares. En los cromosomas, porque ya los tejidos, o bueno, las células están en un proceso de proliferación, pues se pueden encontrar roturas fortuitas, contracción reducida, diseminación del centrómero, con secciones cromosómicas secundarias excesivas y satélites prominentes. La siguiente, por favor, para ver como una imagen de esto. En la imagen del tipo, la letra A, es una sangre periférica en donde vemos que son igual macro megaloblastos, y se encuentra el neutrófilo característico, que es hipersegmentado. Igual van a ver en la parte de la letra B, la médula, ya que es hipercelular, con acúmulo de más células que son hipersegmentadas nucleares, igual la disociación núcleo-citoplasmática, etcétera, lo que acabamos de comentar. Y bueno, ¿cómo se va a hacer principalmente el diagnóstico? Pues vamos a tener estos valores normales, ya sea de las vitaminas, y que nos pone como rangos, ¿no? Y en todos estos pues vamos a encontrar la homocisteína elevada. Entonces, ahora a partir de aquí, pues tenemos los valores de referencia que nos pone el Harrison y el volumen corpuscular medio. Sí. Entonces, tenemos que para la cobalamina sérica, pues vamos a tener los síntomas neurológicos, ¿no? Va a haber la deficiencia de vitamina B12, y también hay otros parámetros que se pueden medir, como el ácido metilmanólico, que este va a estar también elevado. Entonces, con eso y bueno, y la vitamina B9 normal, pues se puede dar como tal el diagnóstico. Hay otros métodos, pero estos por inmunoensayo pues, son los más, bueno, decían que eran los más confiables. Hola. Bueno. Y el síndrome, bueno, por parte de las características, pues todos van a tener síndrome anémico. Ahora, para la deficiencia ¿cómo se llama esto? De B9, vamos a tener que el folato sérico pues, se va a ocupar, pero esto puede dar algunas inconsistencias. ¿Por qué? Pues porque el folato sérico te va a revelar en cuanto a la alimentación, a la absorción y el transporte de forma reciente, mientras que el folato eritrocítico nos va a dar como el dato de reserva. Entonces es más confiable o fidedigno el dato de folato eritrocítico que el folato sérico. Ahora, este no va a tener síntomas neurológicos, y en todo, también que se puede encontrar en pues que puede haber anemia, y ya sea, bueno, macrocítica, pero puede ser hipo o normocrómico. Esto también podría ser un diferencial con la cobalamina. Y por orden de frecuencia, pues el folato se acaba más rápido que la cobalamina por por estos depósitos que se pueden acabar en 3 meses, 3, 4 meses, a diferencia de la cobalamina, que pueden ser de hasta 2 o 3 años.
Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo para la identificación de los pacientes por una situación especial. Tenemos a los vegetarianos. Y no solo los vegetarianos, sino aquellas personas que tengan algunas carencias económicas y que no puedan nutrirse y alimentarse de forma adecuada. Ok, entonces vamos a pasar al tratamiento de la deficiencia de cobalamina. Aquí podemos usar, o se dice que se puede usar la cianocobalamina o la hidroxicobalamina, pero la hidroxicobalamina tiene una ventaja en la que se retiene más, entonces pondremos aquí hidroxicobalamina. El tratamiento de la deficiencia de cobalamina se divide en dos fases, una fase de ataque y una fase de mantenimiento. La fase de ataque, su principal objetivo es la reposición rápida de los niveles de cobalamina, así como el inicio del aumento de los depósitos. Entonces, esta va a durar 4 semanas, en donde se va a aplicar hidroxicobalamina 1000 picogramos diarios durante una semana por vía intramuscular y después seguidos de 1000 picogramos semanal durante 3 semanas. Aquí se acaba el tratamiento de ataque durante 4 semanas. Después sigue el tratamiento de mantenimiento, que solo se darán 1000 picogramos de hidroxicobalamina por vía intramuscular cada 3 meses. O si no se puede dar el tratamiento por vía parenteral, se va a dar la administración de la vitamina por vía oral, que son 2 comprimidos de 1000 picogramos al día. Esto igual lo hacen referencia a una enfermedad ya crónica o en los pacientes vegetarianos, que son muy estrictos. El tratamiento de la cobalamina no va a regenerar respuestas alérgicas, son muy raras, pero pueden llegar a disminuir los niveles de potasio, esto por la eritropoyesis que se va a dar. Entonces se tiene que evaluar tanto el nivel de potasio y evaluar si se requiere de tratamiento, y también se debe evaluar los niveles de hierro por esta eritropoyesis, en las que pueden también disminuir los niveles. El incremento de los reticulocitos se va a dar al segundo día con un pico máximo del 6º al 10º día. Entonces se va a pedir al término de la primera semana una nueva biometría y vamos a ver si hay una respuesta al tratamiento. Ya un seguimiento a largo plazo se va a pedir igual una biometría con una bioquímica sanguínea para ver lo de la homocisteína y vamos a ver igual el tratamiento, cómo está el paciente. Algunas manifestaciones se van a recuperar, pero algunas van a ser irreversibles. Se dice que son irreversibles cuando a los 6 meses o a los 12 meses después del tratamiento no hay una disminución de ellas. Entonces aquí ya son totalmente irreversibles. Aquí abajito nos dice el tiempo de respuesta, que 1 a 2 días va a ser la disminución de los valores de hierro, de la bilirrubina indirecta y de la lactato deshidrogenasa, o una hematopoiesis normal. Se va a dar un aumento de los reticulocitos del 3er al 4.º día con un pico máximo del 6º al 10º, y a los 10 días ya se va a empezar a incrementar los valores de la hemoglobina con una reducción del volumen corpuscular medio. A las 2 semanas se va a desaparecer la hipersegmentación de los neutrófilos, y aquí se dice que se va a dar una solución a la anemia de 1 mes y medio a los 2 meses, y del 3 a los 12 meses una resolución de la neuropatía, pero ya si no hay una respuesta a esto, son totalmente irreversibles las lesiones. Por parte de la deficiencia de folato, aquí nos dicen que principalmente tenemos que ver que tampoco haya una deficiencia de cobalamina, sino las lesiones neurológicas pues seguirán avanzando, aunque a la anemia responde al folato. Entonces aquí una dosis diaria de 5 a 15 miligramos de ácido fólico vía oral. Aquí se dice que hay una absorción buena del folato, aunque haya una alteración en la absorción. Esto nos dice que depende del paciente, pero en promedio se da un tratamiento durante 4 meses. Y el ácido folínico, que ya nos lo mencionaba Saúl, que principalmente es como el antídoto ante los fármacos antifolato,
que es esta la forma estable del folato y se administra por vía oral o por vía parenteral, que por vía oral son 15 miligramos o parenteral 3 miligramos. Principalmente aquí el metotrexato y el trimetoprimo. Y por parte de las situaciones profilácticas va a estar el embarazo, que son 400 picogramos diarios antes y hasta las 12 semanas de gestación, y también se le va a alentar a la paciente que haya una fortificación con alimentos, y aquí nos mencionan, si la paciente ya tuvo un bebé con alguna alteración de la deficiencia de folato, por deficiencia de folato, se debe de dar una dosis de 5 miligramos antes y hasta que termine el embarazo. En los prematuros vimos que también aumentan la necesidad de folato, entonces se administra 1 miligramo al día a quienes pesan menos de 1.500 gramos al nacer o tienen alguna infección o algún problema con la absorción. Aquí nos dicen que la mejoría clínica va a presentarse de los 24 a las 48 horas, con un aumento de los reticulocitos al igual a las 48, 72 horas, o sea, los 3 días, con un pico máximo igual de a los 5 a los 8 días. Entonces también aquí pediríamos una biometría hemática a la primera semana para ver la respuesta al tratamiento. Ya en la médula ósea vemos que va a haber una médula ósea normoblástica a los 12 a los 48 horas y un aumento de la hemoglobina igual que por parte de la cobalamina a la primera semana y una normalización a la octava semana, y la normalización de los neutrófilos y de las plaquetas igual a la primera semana, y la desaparición de la hipersegmentación de los neutrófilos a las 2 semanas, a los 14 días, y un valor normal de la lactato deshidrogenasa a las 2 semanas, con una disminución de la bilirrubina indirecta a la semana y una armonización a las 3, 4 semanas, o sea, al mes, perdón. Al mes. Bueno, nada más un dato extra para complementar. La principal que se da por vía parenteral, ya sea por cualquiera de las causas gástricas, intestinales o de alimentación que vimos, pues va a ser el ácido folínico, porque pues, si le estás dando vía oral y tiene alguna de estas causas y ya está diagnosticada, pues no va a absorber el folato, entonces se procede al ácido folínico vía parenteral, principalmente. Y ya, nada más. Entonces ahí están nuestras referencias, si nos tengan algo que complementar o alguna pregunta. ¿Dudas, preguntas? Por ejemplo, doctor, cuando tienes un paciente ya de la tercera edad que está sospechando una anemia perniciosa, A los expositores. eh, según esto, ya no se utiliza el test de Schilling, o sea, cuando salen los anticuerpos negativos, pero, pues, o sea, si salen los anticuerpos negativos, ya sospechamos que simplemente es por deficiencia del consumo de B12 y ácido fólico. Ya nomás checamos el homocisteína y el ácido, el MMA, sí. O sea, bueno, sí, también puedes proceder con una endoscopia, porque no como tal es directamente la biopsia, sino una endoscopia para comprobar si es anemia perniciosa o no. Y si no, pues estás descartando la anemia perniciosa y tienes que buscar, podría ser alguna causa intestinal o alguna causa gástrica que te esté dando también esta deficiencia. Y la otra pregunta, entonces el frotis de sangre queda como algo extra, como algo anecdótico, ¿no? Porque nos comentaste Luis, que sí hay diversas, Luis, mande. formúlales bien tu primera pregunta, porque a mí me quedó la duda de la respuesta. Por ejemplo, si tienes a un paciente que sospechas anemia perniciosa, yo tengo entendido que le haces un anticuerpo, le buscas anticuerpo del factor intrínseco para ver si efectivamente es eso, ¿no? Por todo lo que nos comentaron. Si sale negativo, tenía entendido que le mandas el test de Schilling, ¿no? Para ver si efectivamente es por ingesta deficiente o una anemia perniciosa. Por lo que había comentado de la test de Schilling, ese ya no se usa como de primera intención pues primero porque es un radiomarcador, ¿no? Entonces, aparte de que radias al paciente, pues como que no
no se usa, tengo entendido. Pero pues entonces si sale negativo los anticuerpos ya nada más es dejarlo así. Por lo que yo entendí, por lo que me dijo Saúl, se tiene que hacer la endoscopía y evaluar si existe daño en el epitelio gastrointestinal. ¿Qué es el test de Schilling, Saúl? Pues es cuando se pone con inmunofluorescencia, creo. Y ¿Perdón? pues, bueno, decía que algunos métodos daban falsos positivos. ¿Pero qué es el test de Schilling? ¿En qué consiste el test de Schilling? Son tres puntos muy Binaria. específicos que se tocaron. Es test de Schilling, anticuerpos y la otra opción, radiación. Bueno, o sea, se marca la cobalamina con la radiación. ¿Con la radiación de quién? De la prueba de orina. ¿Con qué radiación? Tu compañera sí debe saber porque dio fisiología de cobalamina. Doctora, salga al quite. Es igual por si se da la absorción o no de la vitamina B12, ¿no? ¿Con qué radiomarcador? Con 58 CO. ¿Cómo? Google no da el ancho. Luis. Cobalto, no. Cobalto. Cobalto, exactamente. Con cobalto, ¿cobalto? Luis. Pues porque ya lo dijeron en la fisiología de la cobalamina, ¿no? Entonces, administras vitamina B12 por vía oral radiomarcada con cobalto, ya sea cobalto 57, que es el específico cobalto 58. Entonces, ya es una prueba que verdaderamente ya no está en desuso. Vamos, pues, verdaderamente en quiénes vas a investigar anemia perniciosa o enfermedad de Addison-Birmer, pues en aquellos pacientes que verdaderamente tienen una condicionante inmunopatogénica. ¿Esto qué quiere decir? Pues verdaderamente nosotros no tenemos un porcentaje alto, mexicanos, de anemia perniciosa, como si la característica de anemia perniciosa, en donde tienes vitiligo, en donde tienes anemia, en donde tienes anticuerpos contra células parietales, y esto incrementa verdaderamente una condicionante, una patogenia totalmente inmunopatógena, ¿no? ¿En quiénes verdaderamente se da eso? En todos los que viven en el norte de Europa, principalmente ahí la principal causa de anemia megaloblástica, pues anemia perniciosa, no así como aquí en México, en América Latina, que la anemia es totalmente ferropénica, casi en el 80% de los casos, ¿no? Entonces, prácticamente la anemia perniciosa va a ser, sobre todo en pacientes mayores de 55 años para mexicanos o América Latina, y arriba de 60 años para las condiciones europeas, para los nórdicos, ¿no? Por lo general siempre van a tener una predilección, una endocrinopatía. ¿Sí? ¿Te suena enfermedad de Addison? Bueno, Addison fue de los primeros que asoció esta enfermedad con anemia y endocrinopatías, ¿no? ¿Cuál es verdaderamente la patogenia de esta enfermedad perniciosa? Porque una cosa es que tengas megaloblastosis, una cosa es que sea anemia megaloblástica y otra situación muy distinta es anemia perniciosa, ¿no? En la anemia perniciosa, la producción de autoanticuerpos contra las células parietales es lo que te van a condicionar una gastritis atrófica y por consiguiente una anhidria. Y posteriormente contra el factor intrínseco. Esos son los más específicos que van a producir un déficit en la absorción de vitamina B12, que esta es la preponderante en cuanto a anemia perniciosa, ¿no? La gastritis atrófica puede llegar a producir posteriormente anemia ferropénica y entonces ahí te va a servir mucho valorar primero cómo están tus índices de Winthrop y después
cómo está tu frotis de sangre periférica, porque los pacientes que tienen este componente mixto pueden tener volúmenes corpusculares normales, pero tienen anisocitosis, poiquilocitosis, pero el ancho de distribución está normal. A diferencia de la anemia ferropénica, que se va totalmente hacia la derecha o se va a porcentajes mucho más altos, ¿no? Entonces, verdaderamente, el test de Schilling ya no se utiliza, que fue lo que se preguntó. ¿Cuál es la clínica? Bueno, en la anemia perniciosa, el síndrome anémico va a ser totalmente lento, ¿no? Casi la clínica va a ser neurológica. Es una condición prácticamente que se asoció con aquellos maestros de la psiquiatría austríaca y alemana, asociaron demencia con anemia megaloblástica en las porciones superiores de Europa. Por eso es que a todo paciente que tiene un cuadro demencial, alteraciones de la memoria, alteraciones de la conducta y tiene anemia con megaloblastosis, pues está indicado diagnosticar anemia perniciosa, ¿no? Y después quizá una de las condicionantes mayores es la glositis y estas quelitis angulares, ¿no? El diagnóstico principalmente de la anemia perniciosa, pues es megaloblastosis en la médula ósea. A veces un piquete en la coxa o en el esternón te puede ayudar más que utilizar un radiomarcador, tener diferentes fases, tener al paciente con un pulso, hacerle una primera fase, después una segunda fase. Eso ya implica, pues ahora sí, una condición monetaria, que es a lo que van ahora los estándares hospitalarios, menos dinero en cuanto a diagnósticos mucho más acertados. Por eso es que prácticamente el test de Schilling ya no se utiliza. Y entonces, una vez que tú haces el aspirado, pues prácticamente el diagnóstico está ahí, ¿no? Y verdaderamente el test de Schilling ya se utiliza mínimamente. Ya te pasas a procedimientos mayores como es el nivel sérico de B12, que va a estar disminuido. Si le hicieran en su momento, porque no descartamos que hay todavía algunos laboratorios que siguen haciendo esto, como es el caso de Quest Diagnostic y del laboratorio del Chopo. Bueno, pues si tienes una prueba de Schilling, que es el patrón típico, es una absorción disminuida de B12 que se corrige al añadir factor intrínseco. Ese es el estándar de oro, el gold estándar, para decir que tu prueba de Schilling es positiva para anemia perniciosa. Absorción disminuida de B12 que corrige al añadir factor intrínseco, ¿no? Y entonces, verdaderamente, el tratamiento en la anemia perniciosa, pues es dejarles vitamina B12 intramuscular hasta que termine su perra vida, ¿no? La evolución, verdaderamente, es una evolución que les dicen favorable, ¿no? Pero siempre, con respecto a la anemia, pero siempre la vigilancia va a ser a que tienen un componente para hacer una lesión paraneoplásica. Por eso algunas lesiones iniciales pueden ser de una metaplasia intestinal. Entonces, el riesgo de padecer después carcinoma gástrico va a depender de la situación geográfica o de cada país, ¿no? No es lo mismo que los que están muy al norte, como los noruegos, que tienen una incidencia un poquito más alta, que contra los que viven en la zona central de Europa, ¿no? Entonces, principalmente el test de Schilling ya no está, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es estas tres características de megaloblastosis, anemia megaloblástica y anemia perniciosa, hay algo que englobaron mucho las escuelas europeas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen mayor porcentaje de anemia perniciosa y porque cuando vinieron aquí a colonizar, muchos de los marinos tenían anemia perniciosa y bueno, ahí se deriva la historia del escorbuto, de la vitamina C y demás. Pero ellos englobaron mucho lo que era el síndrome megaloblástico y a lo largo de los años es lo que todavía siguen diciendo acerca como síndrome megaloblástico, que ellos encajan a lo que es la médula ósea, que verdaderamente siempre, como lo comentó la expositora, tienen una hiperplasia, ¿no? Y por lo general esa hiperplasia va a ser totalmente megaloblástica. ¿Por qué? Porque está alterado el DNA y hace células mucho más gigantes, ¿no? Y la verdad es que tienen muchos metamielocitos gigantes. Todo es gigante en la médula ósea del paciente que tiene anemia megaloblástica, ¿no? La sangre periférica dentro de este síndrome megaloblástico, pues por lo general, cuando son situaciones de mayor gravedad o cronicidad, va en relación a que tienes ya más manifestaciones neurológicas
y puedes tener manifestaciones cardíacas y del endotelio. ¿Por qué? Porque la homocisteína a concentraciones altas va a generar inflamación endotelial y te puede generar condiciones de actividad del sistema de coagulación. Entonces, regresando a lo que es la sangre periférica, tú puedes tener una pancitopenia de leve hasta moderada grave. Vas a tener lo que son anisocitosis y poiquilocitosis. Y tú, en estos tipos de la triada del síndrome megaloblástico, tienes que buscar intencionalmente células que tengan más de 3, 4 o 5 núcleos, específicamente hablando de los neutrófilos. Vas a tener reticulocitopenias y vas a tener esta hiperpigmentación de los neutrófilos. Eso es lo que a ti te debe interesar al hacer un frotis de sangre periférica. Ahora, cuando tú haces, porque ya después se concretó de que si no haces test de Schilling vas a hacer mejor una endoscopía, bueno, efectivamente te vas a la endoscopía actualmente porque ya es un método que es muy inocuo, ya son endoscopios totalmente flexibles, pero si tú te vas a la época de los 80, donde habían endoscopios rígidos, quiero ver si alguien te decía, ¿quieres test de Schilling o quieres una endoscopía? Pues te iban a decir, principalmente, vámonos al test de Schilling, ¿no? Y bueno, ahora lo que sabes es que depende en qué situación agarres al paciente, pero lo que va a predominar son atrofia del fondo gástrico, atrofia, que ya comentó también Saúl, atrofia del cuello uterino, también atrofia de la vagina, y puede haber un dolor a la perfusión external y lo que le dicen ellos piel verde de limón. ¿Por qué esta piel verde de limón? Pues principalmente porque no va a ser lo mismo nosotros buscar en mí, que soy prieto, pues una piel verde de limón. Eso se ve en los güerotes altos que son los nórdicos, ¿no? Y la otra situación del síndrome megaloblástico es que vas a tener una repercusión, sobre todo a nivel también de pruebas de funcionamiento hepático. Esto es, puedes tener hiperbilirrubinemia indirecta y podemos aumentar un aumento muy notable de deshidrogenasa láctica y tú puedes hacer determinación de homocisteína y va a estar alta. Esta homocisteína se correlaciona mucho con condiciones de actividad de la coagulación, o sea, trombosis. Aquel paciente que tiene una hiperhomocisteinemia va a tener condición de trombosis. Por eso algunos pacientes que tienen anemia perniciosa que no han sido tratados pueden tener microinfartos en donde tú quieras, ¿no? Ahora, con respecto a lo que es las endoscopías, bueno, hay dos tipos de gastritis, ¿no? El tipo A, que es el del antro normal, el que tiene anticuerpos de células parietales positivo, el que tiene acloridria, tiene hipergastrinemia y tiene deficiencia de B12 con lo que son la megaloblastosis, ¿no? Y esta diferencia de hacer esta endoscopía y diferenciarlos a una gastritis tipo B, principalmente la B, te da un compromiso del antro. Aquí puede sí haber infección por Helicobacter pylori. Aquí hago yo un paréntesis para decir que los pacientes que tienen anemia perniciosa por clásica no tienen una asociación clara con Helicobacter pylori, más sí los jóvenes y los más ancianos, ¿no? Parece ser que posiblemente en su momento se infectaron de Helicobacter pylori y esto fue lo que generó una mayor participación inmune, que tenga una reacción de células plasmáticas de linfocitos, sobre todo CD4, y que vayan a desconocer las células del estómago, ¿no? Este tipo B tiene hipogastrinemia y por lo general este tipo B es el que nosotros encontramos en lo que es México y América Latina. Por eso es que hay esa discrepancia de que para los europeos no hay Helicobacter pylori porque es la condición clásica, pero en México y América Latina sí hay un proceso de infección por Helicobacter pylori. ¿Por qué? Pues porque somos malos para comer, o sea, tragamos en la calle y el riesgo de Helicobacter pylori va en relación a dónde consumas tus alimentos. Mal aliño, mala sanidad, etcétera. Por eso es que muchos tienen Helicobacter pylori, ¿no? Esa es la duda que tenías, ¿no? ¿Alguna otra duda? Gracias. ¿Alguna otra duda, Forum? No, creo que también tocaron lo de los pacientes vegetarianos, ¿no? Que yo creo que va a ser como el siguiente problema que nos va a tocar a nosotros.
¿Quién habló? Soy yo, Luis. Luis. Ah, ok. Ajá. Sí, principalmente esta sí le pega a los vegetarianos, ¿no? Esta sí, pero a los vegetarianos de a de veras, ¿eh? Porque hay unos que son el puro poste, ¿no? O sea, verdaderamente el vegetariano sí debe tener una suplementación de, ¿no? Pero el vegetariano va a tener una condición mixta, ¿no? Va a tener también un volumen corpuscular alto, pero va a tener una situación mixta con neutrófilos hipersegmentados, puede tener pancitopenia y entonces, pues, siempre achacamos a que el vegano se malnutre, ¿no? Pues más bien come mal, porque principalmente el vegano consume mayor cantidad de carbohidratos, ¿no? Ahora, con respecto a esto del vegano, porque somos muy dados a asimilar condiciones de otro lado, los veganos o vegetarianos verdaderamente vienen de una preelección europea, ¿no? Pues ahí prácticamente tú combinabas este síndrome megaloblástico más las gastritis tipo A y lo combinabas con si era de piel clara, si tenía canas precoces, porque esa es otra situación. El paciente que tiene anemia perniciosa va a tener canas precoces, son de ojo azul, entonces a mí la verdad no me preocupa la anemia perniciosa, soy prieto y no tengo ojos azules, pues entonces esta patología no me va a pegar. Sistémicas, pues por lo general siempre están anoréxicos y tienen una pérdida de peso. Por eso el vegano nosotros creemos que es anoréxico, que es flaco porque tiene una pérdida de peso, pero los que son de México, los veganos que yo conozco son chovis. Entonces, ¿por qué son chovis? Porque consumen mayor cantidad de carbohidratos, ¿no? Tienen un síndrome anémico, hay hemoglobinas que llegan a 6 y son muy compensadas porque tienden a tener esta cronicidad, ¿no? Son los que siempre están tragando antiácidos, están tragando ranitidina o inhibidor de la bomba, ¿por qué? Porque tienen dispepsia, tienen glositis, neurológicamente es ahí cuando empiezan a tener problemas, ¿no? Entonces, verdaderamente el paciente ya cuando acude contigo es porque ya tiene alteraciones neurológicas y tiene sobre todo un grado de anemia ya severo, ¿no? Por abajo de 7 gramos de hemoglobina, ¿no? ¿Qué es la poipilocitosis a los expositores? ¿Tienen diferentes tamaños? Exactamente. Entonces, esta condición de anisocitosis, ¿qué es? Diferentes No. Poiquilocitosis es diferentes formas y Te agarré, ¿verdad? diferentes tamaños. Sí. Te agarré, ¿verdad? Un gancho al hígado, ¿no? Pero Ani es tamaños. Y Ani es tamaños. Poiki son formas, ¿no? Sí. Entonces, ya hasta se me olvidó que, esa era la pregunta, ¿no? Que son anisocitosis, diferentes tamaños, y poiki, diferentes formas, ¿no? Que si en gotita de lágrima, que si en tiro al blanco, infinidad de cosas, ¿no? Por eso te sirve mucho hacer un frotis, ¿no? Y siempre cuando ustedes vayan a hacer un frotis, cuando sean internos, pues no nada más vayan por el reporte, métanse a ver un microscopio y verdaderamente péguense con el laboratorista para que te diga, oye, ¿cómo ves? Actualmente, pues, ya les da hueva porque una de las clases que teníamos encaminada era la de biometría hemática y cómo se lee, ¿no? Ya, pues, por esta participación de tener las clases así como las da esta cala, pues, bueno, ya desgraciadamente ya no se pudo hacer esta presentación, entonces espero que cuando sean las exposiciones ya de reposición, a lo mejor meto esa para que ustedes vean que actualmente pues ya es computacional, ya es por rayo láser y entonces pues ya prácticamente no hay frotis porque ya te lo da por cuadrantes y ya te dice que tiene esto y el otro aquello. Desgraciadamente todavía la máquina no le gana al médico o no le gana al cerebro que sabe interpretar una biometría hemática y entonces los cuadrantes tú los puedes interpretar a consideración de cómo verdaderamente se deben interpretar, no a cómo los va acomodando el espectrofotómetro de láser de la biometría hemática, ¿no? ¿Alguna otra duda que tengan para los expositores? No, doctor. ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Segurísimos?
¿Por qué tienen aumento de DHL o lactato deshidrogenasa? Porque si se forman los Expositores. eritrocitos, Igual dijimos que era el componente de la Por el- eritropoyesis ineficaz, pero ¿Cómo? que había también un componente de la hemólisis extravascular por la apoptosis de los eritrocitos maduros. Entonces esto podría aumentar la lactato deshidrogenasa e igual la bilirrubina indirecta. Igual, bueno, a fisiología, como se acumula la homocisteína, pues va a ser la ruta de los piruvatos. Entonces de ahí va a estar produciendo también mucho DHL. Entonces, cuando ustedes estén en el internado y tengan un paciente con anemia y tenga DHL elevada, bueno, hay que irse al frotis. No estar investigando que porque tienen DHLs incrementadas, porque yo he tenido casos de anemias severas con DHL de 3000 y fracción y con bilis totales entre 2, 3, no mayor de ahí. No vayan a pensar que tiene un cáncer, un síndrome linfoproliferativo o un hematoproliferativo. O sea, realmente se tienen que ir de lo simple a lo complejo, ¿no? Entonces, verdaderamente podemos ver este tipo de lactato deshidrogenasa extremadamente altos y eso se da por la lisis que se tiene de células que están con un tamaño mayor y que el sistema monocito macrófago las va a desconocer totalmente, ¿no? Creo que la exposición estuvo bien. Ahí como que en la síntesis del folato, muchos rayones y demás nos lleva a más confusión. Entonces, es una opinión y comentario mía. Dice el fórum que no hay ningún problema en eso, que todo está bien asimilado y demás, ¿no? Dentro de las transcobalaminas, ¿cuál es la transcobalamina que tiene su mayor apego hacia vitamina B12? Porque ese es de NARM. La 2. La 2, ¿en qué porcentaje? No, eso sí no sabría. Ok, antes de entregar a los tejidos, la transcobalamina 1 tiene su afinidad hacia vitamina B12 en el 80%. Y para entrega hacia tejidos, transcobalamina 2. Ok. Ok, ya vi. Cualquier alteración que sea en boca, que sea en estómago, que sea en yeyuno, que sea en ilion, nos va a dar esta participación, ¿no? De los 26 participantes que tengo ahí, ¿a quién le gusta el alcohol? ¿30? Ok, entonces, ante consumos incrementados de alcohol en pacientes así como estudiante de Iztacala que antes de la pandemia, cada jueves, viernes, sábado y domingo, frente a la escuela, iba a las cervezas y a las chamoyadas y demás, y se ponía unas pedas horribles. Bueno, esos pacientes con enolismo tienen megaloblastosis, no tienen anemia megaloblástica, tienen megaloblastosis, o sea, empiezan a formar células porque tiene el alcohol un componente tóxico directo. Aquellos pacientes que tienen enfermedades de la tiroides, específicamente hipotiroidismos, van a tener megaloblastosis y pueden generar también anemia megaloblástica asociada a hipotiroidismo. Aquellos pacientes que consumen fenitoína o que en su momento pueden estar hospitalizados y llevarlos a un coma barbitúrico o utilizar fenobarbital. El fenobarbital y la fenitoína también tienen que ver sobre todo con el metabolismo de folato. Por eso aquellos pacientes que están con fenitoína, con fenobarbital, deberían de estar con suplementación de ácido fólico o en su momento ácido folínico, ¿no? Pacientes que consumen metotrexate, trimethoprim, también tienen que estarse vigilando las biometrías hemáticas y los índices de Winthrop, ¿sale? Ahora, algo que me interesa, la condición muy importante y de la escuela europea con respecto a hacer estos diagnósticos, ¿cómo están los reflejos de extensión miotática en estos pacientes? En
En deficiencia de cobalamina van a ser positivos, hiperrefléxicos los osteotendinosos profundos, y en folato no. Bueno, no son tanta por desmielinización como en el cobalamina. Entonces, ahí tienen una diferencia. Pacientes que tienen alteraciones neurológicas son más hacia vitamina B12 que hacia folato. ¿Ok? Entonces, esa es como que una diferencia clínica entre folato y vitamina B12. ¿Cuál es la primera que se degrada? ¿Cuál es, si yo no consumiera nada, cuál es la primera que se pierde, que se elimina? El folato. ¿En cuánto Folato, tiempo? vitamina. Dijiste en folato, Tres. ¿no? Sí, Ujú. ¿En cuánto tiempo? 3-4 meses de los depósitos de ¿Y 10 la vitamina decimiligramos. B12? 3, 4, De no, 2 2, a 3 3 años. años. Hasta 3 años, ¿no? Ujú. Entonces, ahora repíteme cómo estarían los reflejos de extensión miotática en la deficiencia de vitamina B12 asociada a anemia megaloblástica. Va a estar en hiperrefléxico los reflejos osteotendinosos profundos. Ok, ¿y el Romber por qué va a estar positivo? No es, no es el Romberg porque en los síndromes medulares hay alteraciones de las vías ascendentes y descendentes. En este caso, el Romberg sería como de los cordones posteriores, ¿no? Entonces, si hay desmielinización, ¿sería también por eso? Hay otro expositor ahí. Entonces ya no entendí qué fue. ¿Cómo está el Romber? Yo había entendido que, por ejemplo, en los síndromes medulares, en los que son de degeneración del centro a la periferia, los que primero se afectan sería como los cordones posteriores y las vías sensitivas. Entonces, en estos pacientes que tienen deficiencia de B12, pues van a tener alteraciones neurológicas como el test de Romber positivo, con alteraciones en la sensibilidad. Eh, ¿Qué otra cosa tienen? En el tracto corticoespinal lateral y ya. Entonces, ¿tenemos Romber positivo y reflejos de extensión miotática aumentados? El de los reflejos, la verdad, no sé. ¿Expositores? Pues bueno, o sea, yo leí en degeneración combinada posterolateral y decía que sí, que iban a estar aumentados. Bueno, con presencia hasta de Babinski. O sea, puedes tener Babinski, puedes tener reflejos de extensión miotática incrementados y tienes Romberg positivo con alteraciones sensitivas, ¿no? ¿Cuáles son las primeras alteraciones sensitivas que va a perder el paciente con deficiencia de B12? Pues la pérdida de la sensibilidad en paresia y después puede avanzar ¿Así a se llama? la posicional y la vibratoria. Primero es sensibilidad superficial y después la profunda, ¿no? ¿Cuál de la superficial? Entonces, por lo general, cuando tú haces una exploración de estos pacientes y tienes todo lo que tú dijiste clínicamente, tienes Romberg positivo porque están los cordones posteriores afectados y tienes cordones laterales, corticolaterales afectados, pues puedes tener Babinski, puedes tener extensión miotática incrementada y entonces la superficial es la primera que se va a afectar, pues que así como ustedes siempre traen su estuche de diagnóstico y pruebas para hacer sensibilidad, van a tener para sensibilidad vibratoria un diapasón de 250 ciclos, el cual se va a ver afectado. Después, tacto fino, después temperatura, en este orden. ¿Sale? Bueno, pues creo que no hay ninguna duda con respecto a la clase, ¿no? Está bien, la clínica es importante en ello, el tratamiento es de por vida,
el seguimiento igual, ¿no? Creo que no hay dudas. ¿Sale? ¿No hay ninguna duda? No, doctor. No, doc. Vale. Pues creo que mañana nos toca linfomas, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, buena tarde, que descansen. Bye. Gracias, Gracias, igualmente. Bye.